Anemias sideroblásticas. Concepto. Las anemias sideroblásticas forman un grupo heterogéneo de anemias raras, congénitas o adquiridas, de gravedad variable, la mayoría de las veces microcíticas e hipocrómicas, que se caracterizan por la presencia en la médula ósea de sideroblastos en anillo, aumento del hierro circulante y de depósito, así como eritropoiesis ineficaz. Los sideroblastos en anillo, fácilmente identificables mediante la tinción de Pearls de la médula ósea, se deben a la disposición del hierro en el interior de las mitocondrias alrededor del núcleo, con más de 5 gránulos de hemosiderina para contornear al menos un tercio de la circunferencia nuclear. Las formas adquiridas y primarias, clonales, de anemia sideroblástica se clasifican entre los síndromes mielodisplásicos. Anemia refractaria con sideroblastosis en anillo y mielodisplásicos mieloproliferativos. Etiopatogenia. Los mecanismos patogenéticos de la anemia hipocroma y la retención del hierro en las mitocondrias se deben a anomalías en la síntesis intramitocondrial del hemo, por dificultad en la utilización del hierro para su incorporación a la protoporfirina por déficits enzimáticos o de proteínas de transporte mitocondrial. Se distinguen formas congénitas y adquiridas. Entre las primeras, existen formas ligadas al sexo y autosómicas recesivas. En la forma hereditaria ligada al cromosoma X, existen mutaciones en el gen de la 5-aminolebulinato sintetasa, que produce un déficit de síntesis del M, que afecta a la afinidad de la enzima por su cofactor piridoxal 5-fosfato. La causa de otras formas congénitas de anemia sideroblástica radica en lesiones del DNA mitocondrial. Otras veces el problema se origina en la inactivación o carencia de fosfato de piridoxal, forma activa de la piridoxina o vitamina B6, coenzima necesaria de la D-aminolebulínico sintetasa. A este mecanismo obedecen muchas de las anemias sideroblásticas debidas a tóxicos o fármacos. Otras se deben a la inactivación de más de un sistema enzimático, como es el caso del alcohol o del plomo, que inactiva la M-sintetasa, la última enzima necesaria para la síntesis del grupo M, y la D-aminolebulínico deshidrasa. Sin embargo, en muchos casos adquiridos la causa íntima de la lesión mitocondrial se desconoce. Además, es posible que en un mismo paciente intervengan varios sistemas en el origen de la lesión de la mitocondria. En este sentido, la sideroblastosis no sería más que una manifestación compartida por multitud de procesos con gravedad, etiología y evolución muy diferentes. Clasificación. Las formas adquiridas clonales o primarias se encuadran en el grupo nosológico de los síndromes mielodisplásicos y mieloproliferativos. Anemias sideroblásticas congénitas. Ligada al cromosoma X por mutaciones de aminolebulin sintetasa, 2 en esta forma, la más frecuente de las AS congénitas, se han descrito varias mutaciones en el gen aminolebulínico sintetasa 2 que codifica para la síntesis de dicha enzima. Como resultado se produce un déficit de síntesis del M y disminución de la afinidad de la enzima por su cofactor piridoxal 5-fosfato, y el hierro se acumula en las mitocondrias. La anemia es microcítica e hipocroma y afecta a varones, pero las mujeres portadoras suelen tener una doble población eritrocitaria, normal y microcítica, y pueden sufrir también anemia de la misma intensidad que los varones, en relación por la pérdida con la edad de ionización de cromosoma X. La edad de presentación es variable, desde el nacimiento hasta la edad adulta. Algunas formas responden a la administración de piridoxina. El riesgo de hemosiderosis es elevado, tanto por la eritropoiesis ineficaz como por el aporte transfusional. AS ligada al cromosoma X con ataxia es una forma de AR sindrómica, forma parte de un síndrome complejo sistémico, debida a mutaciones en el gen ABC7. Este gen codifica el complejo exportador del EN desde las mitocondrias. Cursa con anemia microcítica moderada y los enfermos pueden desarrollar una ataxia no progresiva o lentamente progresiva semejante a la de Friedreich que se relaciona con el daño mitocondrial debido a la sobrecarga férrica neuronal. Curiosamente, se sabe que en la ataxia de Friedreich el hierro provoca un importante daño neuronal, y en algunos casos, la quelación de hierro mejora la ataxia. Síndrome de Pearson. Se debe a lesión del DNA mitocondrial. Es una forma sindrómica de inicio en la primera infancia, macrocítica, con vacuolización citoplasmática de los eritroblastos, que evoluciona a pancitopenia, insuficiencia renal, hepática, pancreática, exocrina y diarrea. La mayoría de los niños fallece antes de los 3 años. Algunos casos han progresado a síndrome de Kearns-Sayre, ataxia, oftalmoplegia, retinitis pigmentaria, debilidad muscular y temblor. La mayoría de los casos son esporádicos. Anemias sideroblásticas adquiridas. Excepto síndromes mielodisplásicos y mieloproliferativos. En la práctica son mucho más frecuentes que las descritas anteriormente.
Puede deberse a fármacos antagonistas del fosfato de piridoxal, como la isoniazida, o a cloranfenicol, con vacuolización de los eritroblastos, quelantes como la depenicilamina o la trientina, déficit dietético de cobre o abuso de suplementos de zinc, probablemente a través de la inactivación de varios sistemas proteicos y enzimáticos mitocondriales. La forma más frecuente de este grupo es la debida a isoniazida, que aún así es bastante infrecuente en relación con su utilización. La anemia es moderadamente grave y fácilmente reversible al suspender el fármaco. El plomo, como se ha indicado anteriormente, inactiva varias enzimas necesarias para la síntesis del M-sintetasa. Es característica la presencia de punteado basófilo en los hematíes. El alcohol inhibe la ala deshidrasa, para producir sideroblastosis anillada en 1/3 de los pacientes como parte de una anemia multifactorial. El trastorno revierte fácilmente en pocas semanas tras retirar la droga. Se han descrito casos de anemia sideroblástica en el embarazo, en brotes de actividad de un lupus eritematoso sistémico o tras tratamiento con progesterona. Manifestaciones clínico-hematológicas. La mayoría de las anemias sideroblásticas se caracterizan por un síndrome anémico importante, aunque por su cronicidad, puede ser oligosintomático. En ocasiones, este síndrome puede pasar desapercibido y son las manifestaciones derivadas de sobrecarga férrica por eritropoiesis ineficaz, las que conducen al diagnóstico. Se caracterizan en la sangre por una población de hematíes hipocrómicos y microcíticos que coexisten en ocasiones con una población normal, y en la médula ósea por diseritropoiesis variable, con el marcador propio de la sideroblastosis anillada. Tratamiento. En el caso de las anemias sideroblásticas secundarias a fármacos o tóxicos, la interrupción del contacto con el agente causal suele conllevar la mejoría de la anemia. En ocasiones es necesario administrar piridoxina a dosis farmacológicas, 200 miligramos o más, asociada o no con ácido fólico. El tratamiento debería ensayarse durante un período prudencial, unos 3 meses, en cualquier forma de anemia sideroblástica, tanto adquirida como congénita. En caso de respuesta se administrará piridoxina como mantenimiento, en dosis menores. Algunos casos de anemia sideroblástica primaria responden también a la administración de ácido fólico o tiamina, con o sin piridoxina. En todos los casos, y especialmente en aquellos con altos requerimientos transfusionales, debe tratar de controlarse la sobrecarga férrica para evitar el daño orgánico. Puede conseguirse mediante la quelación del hierro, facilitada en la actualidad por agentes orales como el de Ferasirox, o incluso mediante flebotomías muy espaciadas en algunos pacientes con anemia moderada.